Bienvenidos a mi barca, donde el velo entre mundos es tan fino como el pulso que se niega a morir. En esta barca se cuentan historias de almas que vivieron la agonía de la transición, de cuerpos que fueron prisioneros y de mentes que se negaron a soltar. Hoy, mis remos surcan las aguas con el peso de una conciencia que sintió cada segundo de su propia muerte, desde el primer aliento ahogado hasta el último suspiro negado, y a ese espíritu por fin liberado de su tormento. Lo transporto ahora hacia la paz que le fue negada en su partida. Era una mañana como cualquier otra, bañada por la promesa del café recién hecho y el asfalto tibio de la ciudad. Ricardo, un hombre de rutina y de fe inquebrantable en el trabajo, se despidió de su mundo familiar, ajeno a que esa, en verdad, sería su última despedida, su último despertar. Depositó con un beso rápido a su pequeño León en el kinder, susurrándole la promesa silenciosa de un regreso que jamás cumpliría. Luego, el camino al trabajo, la familiar oficina, el ritual mecánico de encender su computadora, el zumbido constante casi inaudible de una vida que se creía eterna. Desde un cubículo cercano escuchó la voz de Jorge, su compañero. «Ricardo, ¿viste el correo de anoche? Gerencia quiere ese reporte para antes de mediodía». Ricardo en su mente solo pensó: otro día, un paso más para la casa que queremos, para el futuro de Leo. Siempre a última hora, pero puedo con esto, siempre puedo. Los números danzaban en la pantalla, las horas pasaban, y la presión como un depredador invisible se aferraba a su pecho. Un dolor, primero sutil, apenas una punzada, se disparó repentinamente desde lo más profundo de su ser. Su mano se crispó en el teclado, el aire se le negó con una brutalidad sofocante, y el mundo entero se inclinó violentamente. Sintió en su interior un grito mudo de horror. ¿Qué es esto? No puedo respirar. No, estoy aquí, puedo ver, puedo sentir, estoy cayendo. Su cuerpo, un momento antes lleno de vida, se desplomaba inerte sobre el escritorio con un golpe sordo en el teclado. La oscuridad no fue total. Un velo de penumbra, como si sus ojos se hubieran empañado para siempre, lo cubrió, pero el sonido, el tacto, la conciencia no se fueron. Escuchó la silla de Jorge chirriar, sus pasos acercándose con una hesitante lentitud. «Ricardo, ¿estás bien? Ricardo». Sintió el toque frío de Jorge sobre su piel, y el pánico estalló en su mente. «Estoy helado». «¿Qué pasa? Respóndeme, Jorge». Desde lejos, la voz aguda de Marta, otra compañera, perforó el silencio. «¿Qué ocurre? ¿Por qué tanto alboroto?» Jorge, con un grito de pánico, respondió: «Ricardo, no responde. No sé. Alguien llame una ambulancia, ahora». Marta corrió mientras sus tacones resonaban y soltó un grito ahogado. «Oh, Dios mío, está pálido, sus labios están azules, no respira». Y Ricardo, en su prisión de carne, gritaba con una desesperación absoluta que nadie podía oír: «Sí respiro, estoy aquí, puedo oírlos, estoy vivo, ayuda». Los minutos se estiraron eternos. Sintió las manos de Jorge intentando encontrar un pulso inexistente. Escuchó la historia de Marta, el eco de los teléfonos marcando el 911, la vergüenza de su cuerpo inerte expuesto, pero el terror de su mente que lo registraba todo era infinitamente peor. Las sirenas de la ambulancia se acercaron rápidamente, sumando caos al cubículo. Un paramédico dijo: «Permiso, abran paso, ¿qué tenemos aquí?». Jorge, aún en pánico, respondió: «Mi compañero Ricardo Martínez colapsó hace unos minutos, no responde». Otro paramédico con voz profesional sentenció:
Sin pulso, sin respiración, parece un paro cardíaco masivo, prepárenlo para el traslado. Y Ricardo, con el pánico creciendo a cada segundo, gritaba en su interior: ¿paro cardíaco? No, 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 sigo aquí, siento cómo me mueven, siento el frío del metal bajo mi espalda, mi cabeza rebota. Lo levantaron, un peso muerto, y lo depositaron en la camilla. Cada sacudida, cada golpe, era una descarga de dolor puro a su conciencia atrapada. El mundo giraba borroso, pero las sensaciones eran brutalmente claras. Estamos en camino, código 3, paciente masculino, aproximadamente 40 años, posible infarto fulminante, dijo el paramédico. Y el otro, con una voz baja y pensativa, murmuró: otra vida más, siempre es una pena. Ricardo, internamente llorando, desesperado, pensó: no soy otra vida más, soy Ricardo, tengo un hijo y una esposa, por favor déjenme salir. Mientras su cuerpo era sacudido en la ambulancia, el mundo que conocía se desmoronaba. En algún lugar, su esposa Ana recibía la llamada que detendría su propio mundo. Con voz profesional al principio, luego cayendo a un susurro quebrado, escuchó: diga, policía, Ricardo Martínez, su esposo, no entiendo. Y en el kinder las horas pasaban con una lentitud cruel. Los niños eran recogidos uno a uno, pero León, el pequeño de Ricardo, seguía esperando, ajeno a la tragedia. La maestra del kinder, con voz amable pero ahora teñida de preocupación, le dijo: Leo, cariño, ¿no ha llegado nadie por ti? La abuelita dijo que vendría tu papá. Pero Ricardo no vendría. Su viaje ahora era en otra dirección, hacia la más fría de las paradas. Las puertas del hospital se abrieron, el chirrido de la camilla resonó en los pasillos fríos, voces distintas se cruzaron: paciente entregado, causa probable, infarto agudo al miocardio, el olor a desinfectante y a muerte. El frío del metal bajo su espalda se hicieron constantes. La morgue. La conciencia de Ricardo gritaba en su prisión de carne. Su mente prisionera se horrorizó. No, aquí no, sáquenme de aquí, huele a muerte. El doctor forense, con voz monótona y leyendo una ficha, dijo: Martínez Ricardo, 42 años, paro cardíaco, rutina de autopsia. El asistente del forense, con voz calmada, respondió: equipo listo, doctor. Ricardo sintió el roce de los guantes de látex, el sonido metálico de los instrumentos siendo seleccionados y luego el chirrido que heló su alma, el de una sierra eléctrica que se preparaba. En su mente un grito mudo de dolor y horror. ¿La sierra? No. La siento, el frío del metal en mi piel, el corte, Dios mío, el dolor, el dolor. Siento cómo me abren mis costillas, mis órganos, están tocando mis órganos, me están destripando vivo. Cada incisión, cada palpación de sus órganos, cada costilla que fue separada, era un tormento inimaginable para su conciencia atrapada. Sintió el frío aire en su interior, el tacto rudo y despersonalizado de las manos enguantadas. La violación de su cuerpo era la tortura de su alma. Horas de agonía silenciosa, de gritos ahogados en el vacío de su mente, mientras escuchaba los sonidos de bisturís, instrumentos raspando, el roce húmedo de sus propios órganos, el chasquido de sus costillas y la sierra, hasta un silencio denso. Finalmente, el doctor forense declaró: causa de muerte confirmada, infarto agudo, sin anomalías adicionales, procedan a cerrar y preparación. Y Ricardo, exhausto pero aún sintiendo cada punzada, pensó: ¿cerrar? ¿Van a coserme? Después de todo esto, siento cada puntada. Después de la profanación científica llegó la preparación para la despedida, el lavado, la costura y el embalsamiento. Cada aguja, cada fluido penetrando, cada manipulación de su cuerpo era una punzada brutal a su conciencia. Escuchó el agua correr, el roce de la tela, el goteo de líquidos, el roce de agujas y suturas. Un empleado de la funeraria dijo:
¿Listo para el señor Martínez? ¿Trajeron el traje azul? Otro respondió: sí, aquí está. Se ve bien a pesar de todo. Ricardo, con una desolación infinita, pensó: el traje, mi traje favorito, lo estoy sintiendo. ¿Por qué no puedo parar esto? Vestido para su propio funeral, lo depositaron en un ataúd, un santuario final que sería su última y más cruel prisión. Escuchó el sonido de la madera, el clank de su cuerpo siendo colocado con cuidado pero firmemente, el crujido de la tapa del ataúd cerrándose, y la claustrofobia se hizo total. Oscuridad total. No puedo moverme, no puedo gritar. Están cerrando. El funeral fue un borrón de voces amortiguadas y lágrimas lejanas. La tía de Ricardo, finalmente, fue a recoger a su hijo al kinder. Un acto de amor y compasión que el hombre en el ataúd no pudo ver. Con voz suave y triste, le dijo a Leo: hola Leo, soy tu tía. Vamos a casa, mi amor. Papá se fue de viaje. Y el pequeño Leo, con voz infantil y triste, preguntó: ¿por qué no vino papá? Pero Ricardo solo sentía el frío penetrante de la madera, la opresión asfixiante del espacio reducido y la conciencia desesperada de su existencia inútil. Escuchó el primer tut de tierra cayendo sobre su ataúd y luego mucho más. Tut, tut, tut. Implacable. Y entonces la agonía final. En su mente, el último y más desesperado grito: la tierra la siento caer, el peso me aplasta, el aire se va, ya no puedo, no hay aire, se acaba, por favor, que se acabe. La tierra cubrió su ataúd, su conciencia aún viva bajo 6 pies de oscuridad. Sintió el frío penetrante, el peso de la losa, la agonía lenta y final de la asfixia, y entonces, poco a poco, la chispa anómala que lo había mantenido cautivo comenzó a parpadear, a extinguirse. El dolor se hizo eco lejano, los sonidos se distorsionaron, la conciencia se estiró hasta que finalmente, con un último y ahogado suspiro que solo él sintió, se apagó. Y así llegó a mi barca, un alma finalmente liberada de la prisión más cruel, su propio cuerpo consciente, su mente destrozada por el horror, pero finalmente en paz. Un viaje sin retorno, donde el último despertar en la tierra fue solo el inicio de la verdadera muerte. Él sintió cada segundo, cada toque, cada corte, cada gota de tierra, hasta el final. Y ahora, solo aquí, en mis aguas, encuentra el verdadero silencio.